No, you're more than the live. What? Don't you go live streaming? It's a special live Wait, stream. you, Namaste and welcome, beloveds. Namaste y bienvenidos, amados. Okay, we're talking supreme happiness here. Estamos hablando acerca de la felicidad suprema aquí. Now, here is the trick in consciousness. Y bueno, esto es el truco en la conciencia. It dangles a little treat out in front and goes, you're going to get this little treat in the future. Te muestra un pequeño premio, así te lo muestra y te dice que lo vas a obtener en el futuro. So it plays the game is called, I'm going to try to have as much pleasure as possible and as little pain as possible. Y el nombre del juego es, voy a tratar de obtener tanto el placer posible en la menos cantidad de tiempo posible. Okay. And then it keeps itself in a perpetual loop of a future and a past. I'm going to avoid pain and try to get pleasure. Y se mantiene a sí misma en un ciclo perpetuo de evitar el dolor y obtener el placer. As long as and that's the seeking. Y eso es la búsqueda. Okay. Like the I bubble is a want. It's an I want. La burbuja del yo es yo quiero. So it likes to do this. I'm going to seek for pleasure. Oh, goody. I'm going to get me some pleasure. Y el juego es este, voy a obtener un poco de placer. And I'm going to get me as much pleasure as I can. Y voy a obtener para mí tanto placer como pueda. I'm going to ride the ride of consciousness and I'm going to have as much fun, as much excitement, as much happy experiences as I can. Me voy a subir al tren, por así decirlo, de la conciencia y obtener tanto placer, tantas percepciones como sean posibles. I'm going to look out there. It's so spectacular out there. You know, I'm going to get as many spectacular sunset experiences as I can. Voy a ver hacia afuera y voy a tratar de obtener tantas experiencias espectaculares como pueda. Oh, this is deep. So consciousness thinks that it can control pleasure. It can get the pleasure it wants. Eso es profundo. La conciencia cree que puede controlar el placer a su gusto. Okay, and then it pretends like here's another little voice speaking, but I'm going to avoid as much pain. I don't have control over pain because, you know, pain's just happening to me. Y de otra forma también está diciendo, no tengo control sobre el dolor que me sucede, así que lo voy a evitar tanto como sea posible. So what the gift he's giving us by looking at desires. El don que nos da, el regalo que nos da al ver nuestros deseos. And you start looking at pain very carefully and seeing it's a wanting, that pain's actually wanted. Y empiezas a observar el dolor y darte cuenta de que el dolor es algo que estás deseando. And that it's actually a guilty pleasure, a guilty wanting and a guilty pleasure. Y eso es algo que es como un placer que está cubierto de culpa. This is going to be a direct way out of the dream of suffering because you'll see that you want the experience of pain. Y esto va a ser como una salida directa del sueño del sufrimiento, el darte cuenta que lo estás deseando. And through the looking at these desires, burying the subconscious mind, we're seeing how we get pleasure in pain. Y al observar todos esos deseos que están enterrados en la mente subconsciente, nos damos cuenta de cómo obtenemos placer a través del dolor.
Okay, so we'll have time, Gregory, we'll have time for some questions at the end. Is that okay? Because we'd Vamos a love to poner hear un your poquito question. Okay. al final para preguntas. Going up. Okay, so when you get this trick, Cuando le agarras la onda a este truco, cuando lo entiendes, okay, when you get this trick that they're the same, they're both relished experience that lead to death to the light, the recognition of light que in the estas mind. experiencias son básicamente deseos que tienes de no reconocer la luz. And you start seeing that, you see how much power you have as a divine being. This direct looking will help you see how powerful you truly are. Y al observar esto directamente, te vas a dar cuenta del poder tremendo que tienes. Jesus says, not in totality, but it's going to start to give you a clue that you're more powerful than you think you are. Okay, no lo vas a ver de una totalidad, pero te vas a dar cuenta de que tienes más poder de lo que piensas que tienes. I mean, divine power is so far beyond this world. I mean, El poder divino es tan más allá de este mundo. now we can get a clue of that by looking first at the light, that light that's inside, the light that lights everyone who's born. Okay, y podemos darnos una idea al ver directamente a la luz con la que nace cualquier ser humano en este mundo. The light before time began. La luz que está antes de que el tiempo se iniciara. You know, it might have been, I can't remember, it was Narsargadatta Maharaj that said, who are you before your grandparents were born? No sé si lo dijo Maharaj Nasagara, y la pregunta era, ¿quién eras tú antes de que nacieras? You know, it's seeing that there's something here, like Ramana Maharshi lies down after his uncle died, and he lies down and goes, oh, I'm going to see what dies. Okay, I'm going to see. Ramana Maharshi lied down on the ground in his bedroom after his uncle died and said, oh, I'm just going to see what dies. What the, oh, okay. Ramana Maharishi cuenta una historia de cuando su tío murió, él simplemente se acostó ahí y para observar exactamente qué era lo que moría. And he woke up and saw nothing dies. He saw nothing dies. Y despertó diciendo que nada es lo que muere, o sea, nada muere. So when you recognize that light, in Course in Miracles, we call it the holy instant. Y cuando reconocemos esa luz, que en el curso de milagros le llamamos el instante santo. And everyone is that. Y cada uno de nosotros es eso. Then you have contrast to go in there and see if that light knows what pleasure is. Y tienes ya una especie de como de base de referencia o contraste para darte cuenta qué es lo que es esa luz o qué es lo que es el placer. And does the light have any idea what pain is? Y si la luz tiene una idea de lo que es el dolor. So this is the play of duality in the mind. You can ask Jesus or ask the light within, is pain a concept? And hear the answer. Okay, y ese es el juego de la dualidad, y le puedes preguntar a Jesús si el dolor es la respuesta, y él escucha la respuesta que viene de él. So pain is a concept, and then ask him, Jesus, is pleasure a concept, yes or no? Okay, el dolor es un concepto, y le preguntamos a Jesús que si el placer es un concepto, sí o no. And we know from A Course in Miracles, he tells us directly that pleasure and pain are the same. Y lo sabemos por leer el curso de milagros, que él nos dice que el dolor y el placer es lo mismo. Okay, so we can start to get a clue that by looking directly as pain arises, okay, Jesus, what's under the pain? And you start going under the pain and look deep in the subconscious mind. What's under there that's generating this experience of pain? Y empezamos a darnos una idea una vez que el dolor
empieza a surgir, le preguntamos a Jesús, ¿qué está detrás del dolor? ¿Qué está debajo del dolor? You'll see that it's a relished experience. It's like Gollum's down there going, it's the happiest thing. Gollum's going, this is, I like it. Empezamos a observar que es una experiencia que estamos deseando y nos damos cuenta que hay una especie de Gollum, como el monstruo del Señor de los Anillos, disfrutando la experiencia de dolor. See, the talking head up here is going, I got a headache. I got to go do something about it. I got to go take a pill. I got to go see anything but to look into the subconscious mind to see if it's a relished experience. Y la cabeza, el diálogo interno, parlante, consciente, está diciendo, necesito una pastilla, necesito esto, y quejándose, pero no ve más allá de eso a nivel subconsciente, donde se está deseando la experiencia de dolor. Now, the question is, are you willing to go down into the subconscious mind with the light of truth within ourselves, with Jesus, and look to actually see that pleasure is the same as pain? Y la pregunta es que si estamos dispuestos de ir de la mano a nuestro subconsciente para ver y darnos cuenta de que el dolor y el placer es exactamente lo mismo. So you can try and think of something that you think is really pleasurable, some little delicious, whatever you think is pleasure, and just ask them, is this really pain? Y pues podemos pensar en algo que nos da mucho placer, cualquier cosa, y preguntarle a Jesús que si eso es realmente dolor. It's like, geez, like the light, please, God, don't take away all my pleasure, all the things I really like. Y aquí puede que salga el ego diciendo, oh, Dios, no te lleves mis placeres, todas las cosas que realmente disfruto. Okay, that's how the ego goes, okay, I'm going to have to sacrifice. It loves the experience of sacrifice. It loves that. Going, okay, I'm going to have to give up everything I like. Y es donde el ego sale y dice, oh, voy a tener que sacrificar todas estas cosas que disfruto. You're not giving up anything. What you're seeing through is the illusion, the miscreation in the mind about a concept of something that you think gives you pleasure. Okay, no estás realmente renunciando a nada. Lo que realmente estás haciendo es dándote cuenta cuando vas a la mente subconsciente del juego de estar disfrutando de una experiencia que crees que te da placer. It's a trick. It's a trick of cause and effect. This, if I taste this cookie on my lips, then that's real. That cookie is real and I can taste it. Y es un truco de la conciencia que, por ejemplo, si agarramos una galleta y la disfrutamos al comerla y decimos, no, esto es real. All right, so that's the way it plays in consciousness to say there's something out there that's real and it can actually taste and smell and all these things. It's all the convincer that all of that stuff is real. Y es el juego de la conciencia en el cual colocamos algo allá afuera diciendo, oh, eso es real y cuando lo tenga me va a dar placer. But without seeing that trick in consciousness, that the cause and effects relationship, that one thing causes something else, you're in constant hell. Pero si no te das cuenta de ese truco de la conciencia, donde todo está siendo una causa y un efecto, y lo vas y lo ves a tu subconsciente, vas a estar en un infierno constante. Because you're in a perpetual play that it feels like the world is acting on you, hammering. Porque estás en un juego perpetuo donde crees que el mundo de alguna forma está en contra tuya. And then the little legs are paddling under the water, trying to get to a place to get out of the pain to something else, to pleasure. Y hay algo en ti, bajo el agua, a nivel subconsciente, que está tratando de remar fuera del dolor hacia el placer. But you have to understand that infinite happiness is not anywhere in that game. Pero simplemente te tienes que dar cuenta que la felicidad infinita no está en esa dinámica, en ese juego. True joy, the nature of being, doesn't know what pleasure is.
el verdadero gozo, la naturaleza del ser, no radica en ese juego. Okay, we're, uh, it's like, geez, oh no, don't take sex away, the ultimate pleasure. But if you really saw what that is, it'd straighten you right out. Por ejemplo, el sexo, como si lo tomamos como el placer último, si realmente vemos lo que está sucediendo, ya no lo sería. Okay, so we're going to all listen deeply to the light of truth within and ask this question. Así que todos escuchamos profundamente a la luz dentro de nosotros y hacemos esta pregunta. Okay, we're ready. We brace. Get your seatbelts on for this one. Abróchense los cinturones para esta pregunta. We're going to strap ourselves down. Hay que amarrarse a la silla. Does all pleasure lead to guilt? ¿Acaso todo el placer lleva o conlleva a la culpa? You can ask Jesus, Jesus, is there any time pleasure does not lead to guilt in the mind? Le preguntamos a Jesús directamente, ¿hay alguna vez en la cual el placer no conlleva a la culpa en la mente? So indulging in pleasure is how guilt is maintained in the mind. Y una forma de mantener el dolor en la mente es seguir disfrutando el placer en exceso. And he's saying the same for pain. Pain is how guilt is in the mind. It keeps guilt in the mind. It's a cover over for guilt. Yes. Y es como el dolor se mantiene la culpa en la mente. This is the best way to fry the ego. You really start looking at this and you listen to what he tells you about it. Es una forma por así decirlo, de freír al ego cuando realmente observamos esto en la mente subconsciente. Because the world is a pleasure and pain circus. Porque el mundo es un circo de placer y dolor. It's a pleasure and pain amusement park. Es un parque de diversiones de placer y dolor. So, the ego loves perpetuating the amusement park. It wants to be amused. Y el ego le encanta perpetuar este parque de diversiones. Le gusta estar de una forma entretenido. And when you go down with Jesus in the subconscious mind to see that you actually think pain is happiness, you'll see where the amusement is that's confused in the subconscious mind. Pero una vez que vas junto con Jesús a tu mente subconsciente a ver que donde crees que el dolor es felicidad, entonces ya algo empieza a cambiar en tu mente subconsciente. So the entire play of consciousness is to make infinite happiness of being to be inconceivable. See, the ego can't conceive of infinite. It's made to avoid divine grace. Bueno, el juego de la conciencia es como mantenerse siempre como evitando alcanzar la luz, la felicidad del ser suprema en este tipo de dinámicas. And then to dive within the dream bubble, to pretend like it can actually go deeper into the dream bubble to find peace or try to find heaven in the dream bubble. Y echarse un clavado a lo que es la burbuja del sueño, pretendiendo querer alcanzar felicidad a través de todo, de disfrutar el dolor. Meaning it's keeping all these desires to keep pleasure and pain going in the subconscious mind so it can keep experiencing them. Que significa es como mantener todos los deseos de seguir teniendo dinámica de placer y dolor en la mente subconsciente. It's so illuminating. We see how much these things are really loved and how connected to guilt that they are. Es muy iluminador ver cómo estas experiencias son muy deseadas, muy amadas y cómo mantienen la culpa en la mente.
That you can have neither of those things without having subconscious guilt. Y que puedes no tener ninguna de estas dos cosas sin tener la culpa. But then you can go down in the subconscious mind and see how guilt is relished too. It's an experience. Y también puedes ir a la mente subconsciente para darte cuenta cómo la experiencia de culpa también es deseada. You know, why am I always feeling guilty? You know, that's the talking head. ¿Por qué siempre me estoy sintiendo culpable? Es como dice la mente parlante. But we can just go, okay, show me, instead of saying, why do I feel guilty? Or I'm feeling guilt, you just say, I desire an experience of guilt. Muéstrame, o en vez de decir, tengo un deseo de sentirme culpable, podemos decirle a Jesús, muéstrame dónde yo deseo sentirme culpable. And I have the power to change my mind about it. Y tengo el poder de cambiar de opinión o mi mente con respecto a esto. You can go down to the light of Jesus and say, look, Jesus. Puedo ir con la luz a mi subconsciente junto con Jesús y preguntarle a Jesús, Is this guilt necessary? ¿es esta culpa necesaria? See, that's the whole argument about pleasure, because we have a big argument about Jesus. He's taking away all the things that I like. Es el argumento constante acerca del placer, ¿no? Porque se cree que Jesús nos está quitando todas estas cosas que disfrutamos. No, he's showing you how the things that you think you like that bring you pleasure are actually giving you hell. Simplemente él te está mostrando que todas las cosas esas que crees que te dan placer, lo que realmente te están dando es infierno. It is such a trick. So in the deepest areas of your mind where you or experiences where you think you have pleasure, it is very valuable to have a deep conversation with Jesus about those. Sí, es una experiencia muy reveladora, así como un viaje, darte cuenta de que estás disfrutando todas esas experiencias que te dan placer y dolor, ¿no? To be shown directly in the mind how those deny divine nature of what you are, which is supreme happiness. Y darte cuenta de que esas experiencias están negando lo que realmente eres, que es la felicidad suprema. See, the ego is going to really avoid looking directly at this. Y el ego va realmente a evitar ver esto directamente. You know, and that's why you have to do this direct looking. Otherwise, this stuff hides in the subconscious mind. Y es por esta razón que tienes que hacer esta observación directamente con Jesús, porque esto se esconde, tiene formas de esconderse en la mente subconsciente. And again, until you have this direct experience going down in the subconscious mind with Jesus, where he's showing you and you go, oh my gosh, I really do relish this pain right here. Y hasta que tengas esta experiencia directa de observar junto con Jesús y darte cuenta de que, oh, Dios mío, realmente estoy disfrutando tener esta experiencia de dolor. And then you feel that shift when your mind gets blown, when you see that, oh my gosh, I'm finding pleasure in pain. Y ves este cambio cuando tu mente así se estalla, por así decirlo, se expande y te das cuenta de que, oh, estoy derivando placer a través de este dolor en la mente subconsciente, ¿no? You can almost feel your hair fizz on that. y vas a darte cuenta, o sea, se siente como si el cabello se te erizara al darte cuenta de eso, ¿no? But you're going to see that you're cracking into the ego's game that you've been torturing yourself with for years. Okay, y simplemente lo que está ocurriendo es que estás craqueando, por así decirlo, hackeando el juego del ego y darte cuenta de que cómo estás disfrutando todo ese juego de todos estos años, ¿no? And you'll see how powerful you are to absolutely refuse pain. No, I'm not having that in my mind. Y te vas a dar cuenta también qué tan poderoso eres para rehusar ya, renunciar a ese dolor, si así lo decides, ¿no? See, as long as we have pain, we have a perpetuated idea that we're weak and we're susceptible to something outside of ourselves because pain just shows up.
si mientras seguimos experimentando el dolor, vamos a continuar sintiendo que somos susceptibles a algo allá afuera que nos causa dolor, porque eso se mantiene en nuestra mente subconsciente. This is the trick of pain. It's an expression of subconscious guilt and trying to keep subconscious guilt. Este es el truco del dolor, es que trata de mantener la culpa a nivel subconsciente, manteniéndose funcionando, ¿no? A nivel inconsciente. But you can ask the light this and get the answer. Jesus, or the light, however you speak to him, is pain subconscious guilt expressing? Y eso lo podemos preguntar directamente a Jesús o a la luz. ¿Es este dolor culpa subconsciente o inconsciente que tengo? But you'll be happy when you see it fully. Y te va a dar mucha felicidad cuando lo ves completamente. Because you'll see that remember, in A Course in Miracles, Jesus said that pain only comes into awareness for the realization that a correction is necessary. Okay. Y te vas a dar cuenta, como dice Jesús en el Curso de Milagros, que el dolor solamente es necesario for the realization. For the realization that a correction is necessary. If you feel pain, it's a signal that a correction is necessary. Que cuando experimentas el dolor es una señal de que la corrección es necesaria. You know, when a plane's flying from New York it's flying all the way to San Francisco, okay, and it sees that it's off course, the pilot makes a little correction. Por ejemplo, cuando hay un avión que va a volar de Nueva York a San Francisco, lo que hace el piloto es como simplemente hacer ajustes al curso que hace el piloto automático si se sale de la línea del curso, ¿no? Del avión, pero son pequeñas correcciones. So the correction that's needed is to see how there's a decision in the subconscious mind to try to keep that pain. Okay, y la corrección que se necesita es aquí, es darse cuenta que hay un deseo en la mente subconsciente de mantener ese dolor. And then that we have all the power to change our mind. It's, Jesus calls it a miracle. We change our mind that having that pain is valuable. Y tenemos todo el poder en nuestra mente subconsciente para cambiar nuestra opinión que tenemos acerca de que el dolor tiene algún tipo de valor. So you go down into the subconscious mind. So in psychology, they call it secondary gain. Y vamos a la mente subconsciente y nos damos cuenta de algo que la psicología llaman ganancias secundarias. You find the confusion in the subconscious mind that pain somehow, it's believed that pain has some kind of value. Y encontramos la confusión en la mente subconsciente de la creencia de pensar que el dolor nos da algún tipo de ganancia o valor, ¿no? So some way it's bringing some experience of heaven, whether that's an experience of freedom, whether that's an experience of happiness, whether that somehow in that it's kept and it continues an experience because of those beliefs that it's heaven. Sí, son experiencias que mantenemos o creencias de que el dolor o el sufrimiento nos va a dar algún tipo de paraíso o gloria. So the experience here is that you have to say, I'm going to look at this, and you're not going to be swayed sideways. La experiencia aquí es tomar la decisión de ir a ver eso, que ya no vamos a ser distraídos de este objetivo. And to be clear that nothing's happening to us that we have not decided we're going to experience. Y estar muy claros en el hecho de que lo que vamos a darnos cuenta es de que todo lo que vamos a ver ya lo estamos decidiendo tener esa experiencia a nivel subconsciente. So there's a decision in the subconscious mind to have this experience of pain. It's liked, and so it stays. Ajá, y es una decisión de la mente subconsciente de tener esa experiencia y es como permanece ahí.
I love the rabid dog story. Me encanta la historia del rabbit dog Rabid dog, yes. story. The dog with rabies. Oh, ok, del perro con rabia. So and it's, you know, it's really mad. And this guy goes to his neighbor, he says, I don't understand it. I have this dog in my yard and it keeps biting me. Y se trata de una persona de que tiene un perro en su yarda que lo continúa mordiendo. And then a neighbor goes over there and says, yeah, but you got a big old bowl of food out here, you're feeding it. Okay, pero el vecino ahí le dice, pues si aquí tienes un montón de comida, ¿por qué no lo alimentas? We have to see that whatever we experience, we've laid the welcome mat out for it. Ok, y tenemos que darnos cuenta de cualquier cosa que estamos experimentando, de alguna forma nosotros le estamos creando a nivel subconsciente. And then that's part of the delusion, is to hide that from ourselves in the subconscious mind. Y parte de la ilusión es mantener eso escondido en nuestra mente subconsciente. And then the ego just have all this ego cafeteria plan of all these distractions not to have this direct looking to see the truth. Y el ego tiene, se puede decir, como todas esas distracciones de clientes y deseos de no mostrarte eso para mantenerte alejado de la verdad. Okay, all the little sweeties of consciousness, all the little pleasures of consciousness that we're going to go off and indulge in, not to take the time to do this deep looking. Y nos va a mostrar todas estas, se puede decir, golosinas o pastelitos en la conciencia, para que no deseamos ir hacia abajo y darnos cuenta de todas estas dinámicas del subconsciente, ¿no? De mantenernos en dolor. And that's what he's really trying to encourage us to do with having these lookings every night, to be very consistent, that we're worth it. We're worth this consistent looking every night, to go down with him and see these desires and release them daily. Okay. Y básicamente es muy importante como tener ahora sí el deseo de ir, o la disposición de ir a darnos cuenta a nivel subconsciente de que tenemos estos deseos y de crear todas estas experiencias, ¿no? de dolor y culpa. Yeah, I remember, like, he's reminding me about A Course in Miracles, when I took A Course in Miracles. Y recuerdo, ¿no? de cuando yo tomé el curso de milagros. Because I started and stopped it, and then I'd take like 4 or 5 days to do a single lesson. Y porque iniciaba y paraba y tomaba como 5 días para hacer una sola lección. But the intention was good, but it still took me about 4 years to get through the book. La intención era buena, pero aún así me tomó como 4 años realmente decidirme, ¿no? And it's like, Jesus, where's the supreme happiness? Le preguntaba a Jesús, ¿dónde está la felicidad suprema? And then now I understand that is just the beginning, because we're so wound so deeply in the dream. Y ahí es donde me daba cuenta de que solamente eso era el inicio, porque todo esto de lo que estamos hablando está muy escondido, muy profundamente escondido en el sueño. Look where he starts. It starts at like 2 minutes a day, and even then we forget the lesson. Okay. Y pues simplemente ve cómo inicia, son como 2 minutos al día, y aún así de las lecciones lo olvidamos. What are we up to by the end? Maybe 45 minutes or something at the end of the book. 45 minutes a day is all we can handle to actually look. Sí, y bueno, al final es como 45 minutos al día, es todo lo que podemos manejar. Okay, or some beings, he's happy if someone's devoted to the course, but he's saying, look, don't take 30 years, it can be much faster. Él está feliz de que algunas personas están muy, se puede decir, dedicadas al curso, pero no necesitas tomarte 30 años.
So you just ask them now, does this take 30 years to do the course? Y simplemente pregúntale aquí y ahora, Jesús, ¿el curso toma Ask 'em. 30 años? Pregúntale. No, it doesn't take 30 years, but it does take full on focus if you want it to be, you know, a concentrated, you know, take your curriculum this lifetime. Pero lo que sí se toma es como un enfoque completo, concentrado, para que se pueda realizar el objetivo del curso en esta vida. And he's really been emphasizing consistency, very, very consistent practice of this. Y él realmente estaba enfatizando lo que es la consistencia, ser consistente en la práctica del curso de milagros. You know, doing chapter 20 and saying there's nothing more important to me than doing, if Jesus tells you to do it daily, then you do it daily, and everything else, it can wait. Al hacer, por ejemplo, el capítulo 20, Jesús nos dice que lo importante de practicarlo todos los días. And you can ask him, Jesus, is there anything more important than looking every day with you to clear desires? And see if he says something different. But every time I've asked him, he says, there is nothing more important than clear desires every day with him. Y le puedes preguntar directamente, Jesús, ¿hay algo más importante de ver o de aclarar y limpiar todos esos deseos de mi mente subconsciente todos los días? Y ve lo que él te dice. And he's promised us if we focus on this, he's going to take care of everything else. Y nos ha prometido que si hacemos esto junto con él se va a hacer cargo de todo lo demás. And this is how we honor ourselves as divine beings, to release these desires from our subconscious mind. Y es como nos honramos a nosotros mismos como seres divinos al liberar todos estos deseos de nuestra mente subconsciente. To no longer invest in pleasure and pain to hide from divine light. Y ya no más estar como involucrados en lo que es el placer y el dolor, disfrutar eso y negar la luz divina que somos. And then remember, it's a two-part plan. Y recuerda que es un plan de dos partes. I mean, they're part of the same thing, but both these parts need emphasis. Es lo mismo y ambas cosas, placer y dolor, necesitan el mismo énfasis, son lo mismo. One is the looking and the other is the following. Una es el ver, tener el deseo de ver, y dos es ser obediente, seguir instrucciones. It's being very uncompromising when you're receiving that inner guidance, because it's critical for bringing the mind to right into those places it's avoiding looking. Y ya no comprometer más tu verdad cuando la recibes y seguir realmente, pues ser congruente con la información que recibes cuando se te muestra la luz, ¿no? And no, you can't do it exactly where you are. If he gives you an assignment to go somewhere else, he's telling you where and how it's most valuable for healing the mind. Bueno, y hacerlo exactamente donde tú estás, ¿no? O si te dice que vayas a algún lugar, él te dice dónde es más apropiado acercarse para sanar la mente. You have to see that that's a talking head. The talking head goes, well, I can just be right where I am right here and right now. Y vas a escuchar la mente parlante decir, bueno, yo pudiera estar aquí ahora haciéndolo. Or I can do this anywhere kind of thing, and go down and see the golem that's celebrating under there. The ego's just having a whole party about that. Y puedes estar diciendo, puedo ir a cualquier otra parte a hacerlo y darte cuenta, pudieras dar cuenta que el golem ahí abajo, el ego está celebrando cuando tomas esas decisiones por tu cuenta. That's why the course takes 20 or 30 years, because there's not a you have to be very, very consistent with Jesus to transcend this. Por eso el curso toma a veces 30 años, porque tienes que ser realmente consistente al trabajar con Jesús, ¿no? Y
y lograr los objetivos del curso. De You ver. can, you can have all kinds of mystical experiences. You can have moments of joy, but you won't have consistent state of joy and that resonance of pure joy that's consistent with a peaceful state of mind. Puedes tener muchas experiencias místicas, pero no vas a tener ese estado de gozo consistente que te da el ir con Jesús a darte cuenta lo que está sucediendo en tu mente subconsciente. See, every time we say no to guidance, it's saying I'm relishing keeping guilt. Cada vez que estamos disfrutando every time we're relishing. Every time we say no to guidance, Oh. it's relishing keeping guilt. Ok, cada vez que decimos no a la guía, lo que realmente está sucediendo es que estamos de alguna forma disfrutando y conservando la culpa. And then it's relishing, it's relishing an experience of pain and pleasure under that. It's trying to keep those experiences. Y disfrutando una experiencia de placer y dolor bajo eso y tratando de mantenerla a nivel subconsciente. I have a little visitor right here visiting me. Okay. Yeah, our little guest. Aquí tengo una pequeña invitado. 30 seconds or something. Okay. So you don't know what guidance is till you actually follow it. That's all there is to it, pretty much. No sabes lo que es la guía hasta que realmente la sigues, ¿no? Because the ego is going to make it bad. See, it has to make guidance something wrong with guidance. Ok, porque el ego lo va a hacer ver mal. Tiene que hacer ver la guía como algo que está de alguna forma no es bueno para ti, ¿no? Because otherwise it can't keep pleasure and pain going, that little woohoo cycle. Porque de otra manera no pudiera mantener el placer y el dolor funcionando a nivel subconsciente, ¿no? See how it creates duality with that? It's got one thing that's good, pleasure, and then one thing that's bad, pain. Y te das cuenta cómo eso crea una dualidad. Por ejemplo, una cosa que es bueno, el dolor, y otra cosa que es malo, un bueno, el placer, y otro lo que es malo, el dolor. See, the ego goes, well, that light, it seems really boring. El ego puede decir algo así como, mira, esa luz realmente está muy aburrida. Because you kind of notice that holy instant. There's not much going on in there. Y porque de alguna forma nota que en el instante santo no hay mucha acción ahí. This is the humor. This is really the humor of it. Y realmente ese es lo cómico de esto. So you start looking at the infinite light, and you see, oh, there's a light here. Así que empiezas a ver la luz infinita y darte cuenta de que, oh, hay luz aquí. It's unchanging. Es inmutable. It's undying. No muere. It doesn't have a beginning or an end. No tiene un principio ni fin. It was never born. Nunca ha nacido. Okay. It's omnipotent. Es omnipotente. Omnipresent. Omnipresente. Okay, so there's a clue. It's got every description that you would describe God as. Y ahí está, pues tiene cada descripción de lo que Dios es. The ego looks at that and goes, okay, that's interesting. I got to go get a popsicle. Y el ego ve eso y dice, oh, eso es interesante, pero mejor voy y yo me consigo una nieve. Anything other than admit that's what I am. Cualquier cosa otra que admitir que es lo que yo soy, ¿no? Anything to keep that, to see, because you look at that and you go, well, it's here, it's not that interesting, because there's so many layers of these desires, like there's like sludge. Okay, y dice que todo eso no es tan interesante porque hay tantos niveles, tantas capas a los deseos, que es como una especie de lodo, ¿no?
te And mantenga. it's not until I'm asking Jesus, if there's another way, I would say go for it. But without this deep looking, there's going to be pockets of hell. Sí, y le estoy ahorita preguntando a Jesús, me dice que sin este ver profundo, va a haber mucho infierno en mi vida. So Jesus is, the thing about this guidance and this deep looking is Jesus is thorough. He's taken us back to absolute reality, like the infinite light of being. Lo que hace Jesús es que Él es muy completo en su procedimiento, es que nos está regresando a nuestro ser infinito, ser de luz, simplemente al observar y darnos cuenta de todo esto. Unborn awareness. De conciencia sin una especie de nacimiento, es eterna, conciencia eterna. A consistent state of just resonant joy and peace of mind, consistent. Un estado constante de paz y gozo mental. And he doesn't use, he uses the word supreme happiness. Y él usa la palabra felicidad suprema. Because that's the natural state, that's it. Porque ese es el estado natural, eso es todo. But if we continue to support these dream bubble dives, we can't experience that. Pero si continuamos apoyando de alguna forma estos clavados, deep bubble dives, clavados a la mente, a la burbuja de la negación del ego, what happens? We have to see that we're choosing to, meaning when I say dive into the bubble, we're choosing self-delusion. Cuando hacemos esos clavados a la burbuja de la negación, estamos eligiendo el ser autoengañados. We're choosing an experience through pleasure and pain to avoid divinity. Estamos eligiendo la experiencia dual de dolor y placer para evitar nuestra divinidad. And that's what he's here to help with, but we can't argue with him. We just have to say, yes, Jesus. Y es la razón por la cual Él está aquí para ayudarnos y simplemente tenemos que decir, sí, Jesús, ayúdanos, a aceptar su asistencia, su ayuda. The trick in consciousness is that pleasure equals happiness. El truco en la conciencia es de que el dolor equipara a la felicidad. But happiness, since its identity is a consistent state, true happiness is a consistent resonance of happiness as identity. Okay, pero la verdadera felicidad es una resonancia constante de gozo como identidad. But because we've confused, again, pleasure as thinking it's happiness, pero como hemos confundido el placer pensando que es el dolor pensando que es placer. And thinking, and also when you go in there and you see the flip that you actually think that pain is happiness. Ajá, y cuando ya vamos allá abajo nos damos cuenta de lo que está como volteado pensando de que el dolor es felicidad. But then you can see that you have all the power to choose differently. Y no podemos ver que tenemos todo el poder de elegir cambiar eso, ¿no? Elegir felicidad. All the power to see that you're just confused and then let that be cleared up by changing your mind, not to keep this delusion thing going anymore. Sí, tenemos todo el poder para ir allá abajo y darnos cuenta que estamos confundidos, ¿no? Y también para decidir ya no tener este juego continuando en nuestra vida. And we're all going together. Y todos vamos juntos. So I'm going to open it up to see if anyone wants to ask questions. Voy a abrir el micrófono para ver si alguien tiene alguna pregunta. Or share, they can share, you know, if you had an experience with Jesus seeing through some pain or seeing through pleasures being the same as pain, bring it on. Si tienes alguna experiencia de
de estar viendo el dolor, creyendo que es felicidad, y que nos quieras compartir. I know, Greg, you were going to ask some questions. Do you want me to unmute you? Greg, creo que tú tenías una pregunta. ¿Quieres que te quita? Hi. Hi, beloved. I just wanted to say that I didn't have the concept Solo quería decir que tengo que admitir que tengo un concepto that pleasure and pain were like equally que el mistaken. dolor y el placer son iguales. So you do have a concept that they're, or you don't see how they're the same? I get it now. Oh, Okay, me estoy dando cuenta en este momento. It's a miracle. Es un milagro. And my ego is just so seductive. Mi ego es muy seductivo. And I just wanted to say, I love your path. Y solo quiero decir que me encanta tu sendero, tu camino. And Jesus, Y Jesús, I'm vigilant for you because I want what you have. Diciendo algo así como estoy como que Jesús está como de alguna forma vigilando, ¿no? Su conciencia, su sueño. And I'll close. No close. I love all of you. Oh, And les amo mucho a it todos. feels so good being here. Se siente muy bien estar aquí. the glory of God is that we're given as mighty companions, Greg. So isn't that cool? We get to be together. La gloria de Dios es que se nos ha otorgado ser compañeros en esto que estamos haciendo juntos. And the happiness is seeing that your brother, when all these things are released out of the mind, you see your brother is the one that takes you to heaven. And the thought of a brother being the same as the thought of God takes you right up when it's purified. It's just ridiculous amount of happiness. So you're my gateway, Greg. Y ver que el gozo de un hermano que está obteniendo la luz se convierte para ti en una experiencia que te lleva a la luz. Es algo maravilloso como tú lo estás haciendo, Greg. Gracias. He gave the most wonderful little activity. And everyone can do it. We can all do it together and get drunk on love. How does that sound? Es una actividad muy maravillosa en la cual todos lo podemos hacer juntos, ¿verdad? Y estar como embriagados de amor. So you have one brother that you see as light. Podemos tener un hermano que vemos como luz. You recognize the light in a brother, yourself and a brother, and you see that you bring those together. You see that they're one. Y podemos reconocer la luz en nuestro hermano y que esas dos cosas, la luz y el hermano, son juntos. Okay. And then you add another brother as light in there. Y agregamos otro hermano como luz ahí. You know, and then you add another brother in there that's light. Y agregamos otro hermano en la misma ecuación ahí que es luz. And another brother is light. Y otro hermano que es luz. And another brother is light. Y otro hermano como luz. And after a while, you feel like you're just totally smashed on light. You're just drunk on light. En un momento estamos totalmente saturados de luz.
And he showed me this too. Also, when I'd be upset with a brother, all I had to do is have one thought of joining, and it would, the upset would drop. Y cuando tengo algún tipo de diferencia con un hermano, simplemente decido en mi mente tener el pensamiento de unirme en la luz y todo eso desaparece. So whenever we're twitching, we're having the desire to feel separate. So just choose to see that you're joined already. Pero en cualquier momento que estamos teniendo una experiencia así como de incomodidad, simplemente nos damos cuenta que tenemos el deseo de estar separados. Entonces tomamos la decisión de unirnos mentalmente en la luz. See, the beauty of this being together like this is seeing that this is for everyone. There are no exceptions. La belleza de estar juntos de esta forma, como lo hacemos, es que todo mundo lo puede hacer. No hay excepciones, no hay límites. In the play of the world, see, the play of the world, you know, you want to have no child left behind, and you want to bus kids to different locations. In the last two, like in the play of the world, in the way the world kind of plays in the game of the world. En el juego del mundo. Okay, in the play of the world, you know, you try to have, you bus kids to different schools so everybody gets a fair education. Simplemente mandas a los niños a diferentes escuelas para que cada quien obtenga una educación formal. You know, the ego thinks moving bodies around and creating laws is the great equalizer. El ego cree que estar moviendo cuerpos alrededor y crear leyes es de alguna forma nos va a unir, nos va a igualar. We're already equal. It started out that way, light. Pero ya somos iguales y empezó así como luz. It is the only 100% guarantee program there is. Es el programa 100% garantizado que existe, que somos luz. That is it now. The question is, how fast do we want to take the curriculum to let go of the ideas of anything other than that? Ok, y es lo que es, pero la pregunta es, ¿qué tan rápido quiero tomar la decisión o el currículum para dejar de pensar que hay otra cosa que no es la luz, que no es la igualdad o la unidad? This is the only program that is 100% guaranteed. Ese es un único programa que es 100% garantizado. When you follow Jesus consistently and you devote yourself to clearing these desires, there's no place else to go except release the no to light, and then you're just light. You're just happiness. Pues sí, es básicamente tomar la decisión de seguir a Jesús de una manera consistente y liberar todos los deseos inconscientes que no nos permiten disfrutar de lo que es la luz y la unidad. The only question is, are we willing to stand into the fire of our own denial? La única pregunta es, ¿estamos dispuestos a mantenernos en el fuego, o sea, quemarnos en el fuego de nuestra propia negación? Okay, the ego would rather jump on a plane and fly to Las Vegas and try to win some kind of jackpot, which it only has 2% chance of. El ego preferiría simplemente subirse a un avión, irse a Las Vegas y ganar el jackpot. And take Jesus's curriculum that's 100% effective. Que tomar el currículo o los estudios de Jesús, que son 100% efectivos. Okay, it's 100% effective if you take the curriculum. But the challenge is we want to take our curriculum instead of, follow his curriculum. Es 100% efectivo si tomamos el currículo o los estudios que propone Jesús, pero en vez de eso queremos hacer nuestros propios estudios y guía. But that's why we need each other, because when we stand shoulder to shoulder, we can't tilt sideways. Y eso es la razón por la cual necesitamos unos a los otros, estar hombro a hombro para poder trabajar esto, ¿no?
And that's the gift we have for each other. It's so profound, especially, the looking here where we're looking every day and everybody's just like, they're grabbing the bull by the horns, and that's exactly what you've got to do. Y ese es el regalo que tenemos aquí, ¿no? De observar todos lo que está sucediendo en nuestra mente y agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Like in that movie today, we're all kind of blown away by the movie we went to see today. Como la película que fuimos a ver el día de hoy, que nos sorprendió muchísimo. It's called Free Guy. Se llama Free Guy. Guy, G-U-Y, Free Guy. Oh, se llama el chico libre. Okay. And you see, he's going to you got to run across the bridge. You'll see there's a scene in there. You've got to choose the bridge and you got to get across it at whatever it takes. Y hay una escena en la cual hay un puente y él tiene que ir a través de ese puente, tomar la decisión de cruzarlo. There's so many signs and symbols in this movie. It's crazy. And we're all just going, oh my gosh, how did that show up in the theater? Hay tantas señales y símbolos en esta película que te hace pensar, cielos, cómo esto se muestra en el cine. Oh, it's so profound. It's so profound. I'm not going to give anything away, but I'll probably do a review of it. So we'll put that out. I'm sure Jesus is going to give a review of that movie. Voy a hacer una especie de sinapsis o un review, como un repaso de esa película. Y estoy seguro que Jesús lo va a hacer. Okay, and I'll talk Marco in joining me so we can have it in Spanish too. How about that? que vamos a invitar a Marcos ahí para que también pueda compartir la película. And it's really all about the same thing that he always talks about. It's a decision to see it differently. Y es acerca de tomar la decisión de ver las cosas de una manera diferente. It's a decision. I'm asking if this is correct. It's a decision to double down on what your true identity is. Double down is, oh my God, double down. I think you double your money down, and it's like a double bet on a yourself. You go to Las Vegas and they say, I'm going to double down on this. You're so confident that it's going to go. You put like twice the money in. I hope I'm right on that. I'm not a gambler. Why is he talking about double down? Double down on what? Well, I just have to trust Jesus on this one. So when you play cards, you put in twice, you put in double the amount on your cards because you're going to win. You got a good game. Oh, okay. Y es la decisión de apostarle doble a lo que está sucediendo en tu vida porque estás teniendo una muy buena, se puede decir como jugada, ¿no? He's giving me all these card things. Like he's going, you got to call the ego's bluff and put your money where your mouth is and go for it. Okay, tienes que decirle al ego que tiene que poner realmente I don't know how to say that in Spanish. I don't know how to say bluff either. Bluff. Bluff is, yeah, como de alguna forma alardear y realmente demostrar lo que está prometiendo. You gotta say no. It's like I'm not going to be moved by your game anymore. I'm going. God put my cards. I got the cards of God in my hand. Sí, es como decirle, no, ya no voy a caer en tu juego porque Dios me está dando una mejor jugada a la cual yo le estoy apostando todo. Okay, we got to remember Jesus put the cards in our deck if we turn our mind over to him. Pues tienes que recordar que Jesús va a poner sus cartas en nuestro juego si decidimos, tomamos la decisión de seguirle a él. And there's only one way to go with his plan, and that's directly to heaven. Y hay una sola forma de ir o de
de ir con su juego, que es, por ejemplo, ir directamente al paraíso. We just have to change the decision in our mind to quit indulging in the experience of hell. Solamente tienes que tomar la decisión en tu mente de dejar de estar disfrutando la experiencia del infierno. So thank you, Greg. That got the whole Las Vegas thing going there. Gracias, Greg. Eso de alguna forma desató toda la cuestión de Las Vegas ahí, el juego y todo eso. You know, ¿Sabes? you know, that's the hilarious thing. There is zero probability that the ego can ever work out, yet we keep throwing our money on that table. Sí, hay cero probabilidades que el juego del ego va a funcionar y de alguna forma mantenemos tirando nuestro dinero a esa mesa. Okay, thank you, Greg. Anyone else have anyone else have some thoughts or anything they want to share tonight or questions? Go for God. ¿Alguien más que tenga algunos pensamientos o quiera compartir acerca de esto? Adelante. Hola, Hola. gracias. Hola. Gracias Hello. por estar aquí. Thank you Hace for un being momento here. tú preguntaste si hemos tenido experiencias donde nos damos cuenta que el dolor, que nos hemos confundido la felicidad con el dolor, algo así. Just a little while ago, you asked if we had somehow mixed up an experience of pain for happiness. Cuando he sentido que he querido ser amada, valorada, reconocida. The times when I have felt that I wanted to be cherished and loved and valued. Y de pronto he obtenido eso. Y al mismo tiempo he tenido mucho miedo en ese instante. He sido muy feliz de ser valorada y amada por otra persona o por mi pareja, tal vez por mi hijo o por mi jefe o mis socios. Pero al mismo tiempo entra en mí, dentro de mí, tengo un miedo horrible a que se acabe. Yeah, there's been times in which I have felt like all this love and appreciation coming from my boss, my family, my friends. And at the same time, I felt the fear of losing all this. Yeah. Es como de verdad un placer con dolor. It's like having a pleasure mixed up with pain. That's good. That's good seeing. That's good seeing. Y en ese mismo instante me deprimo. O sea, me deprimo porque ya estoy estudiando el curso de milagros casi 10 años, pero parece que no estudio nada. O sea, es como, no sé, es como que ya quiero avanzar, porque ya no quiero sufrir. Y al mismo tiempo, bueno, si quieres traducir. And at that moment, I feel depressed. And even though I've been with the course, studying the course for 10 years, I want to advance in it. Ahí sigue. Y quiero que ya me quite el dolor el curso, que ya haciendo las lecciones y todo, ya me quite este dolor horrible de estar siempre esperando que algo bonito pase para yo ser feliz, para ya no sentir dolor. And it's as if I want the course to take all this pain away, because I don't want to continue experiencing it. Y las experiencias de miedo son cada vez más intensas mientras más quiero que se quite ya el dolor.
and the experiences of pain are like becoming more intense as I desire for this pain to go away. Y es tratar de buscar alguna cosa que en este mundo pueda hacerme sentir mejor, pero ya me doy cuenta que nada me hace sentir feliz ni estar en un gozo real. Darme cuenta me da más miedo. And I'm realizing also that no matter how hard I look for, things to ease the pain, there's nothing that, takes care of it. And that scares me. Y sé que ya no, es como que ya no hay otro camino sino seguir entrenando la mente. No, sé que ya no me queda como siendo otra alternativa porque ya nada me doy cuenta que me dura nada de felicidad porque ya puedo sentir que es falsa esa felicidad. Y es como que me quedo sin nada en las manos para agarrarme, no tengo dónde agarrarme, entonces solo me queda seguir entrenando la mente, a pesar de que todo alrededor mío se va desmoronando de una manera que me asusta muchísimo. Okay, and it's as if the whole world around me is crumbling because I know that there's no choice, there's no other alternative for me but to continue on this path, just becoming aware of all those desires, she's saying that she's in the process of doing this and it scares her, it's not easy. Well, is she finished? Does she want me to share some thoughts or do you have a question specifically? ¿Quieres que comparta algo o tiene una pregunta más específica? Quiero saber cuándo uno llega a una experiencia de luz real. ¿Cuándo te das cuenta que estás en una experiencia de luz real? She just wants to know how or when you come to a real experience of the light. How do you tell, like, when you've come to experience the light fully? So, okay, well, what do you notice before thought? What's there before thought? ¿Qué es lo que notas antes de que haya un pensamiento? ¿Culpa? I notice guilt. What's before guilt? ¿Qué está antes de la culpa? Juicio. Mucho Judgment? juicio. A lot of judgment. What's before judgment? ¿Qué está antes del juicio? Dolor. Pain. What's before pain? ¿Qué está antes del dolor? Miedo. Fear. What's before fear? What's before all thought, feelings, and emotions? ¿Qué está antes de todos los pensamientos, sentimientos y emociones? Nada. Nothing. Okay, so let's take a look at nothing, okay? So let's talk about nothing. Bueno, Okay. vamos a ver a la nada. Vamos a hablar de eso. So let's notice that nothing. Now, does that nothing have a beginning or an end? Vamos a notar la nada. ¿Esa nada tiene algún principio o fin? No. No. Nada. Is it born, or is it always here?
¿Esa nada ha nacido de alguna forma o siempre estaba aquí? Empiezo a sentir paz. She starts to feel peace. Yes. Okay. Can you feel that? Now just we see this that's you. Eso eres tú. Gracias. Okay. Now let's just notice, because see, this is what we don't notice enough. Okay, so we're going to notice this more now. Okay. Now Vamos does a notarlo un poco más. okay, this is what Jesus is trying to help us notice. Now just notice, does everyone have this light, or just who has this light? Aquí, ¿todos tenemos esta luz? ¿O quién tiene esta luz aquí presente? Vamos a notar un poco más. Ujú. Em, creo que todos, si ya nos quitamos todas estas locuras de la mente, nos quedamos todos en I el mismo believe that estado. if everyone here has it, if we just get rid of all madness in the mind. Yes. Sí. Okay, so now we have the starting point. We know that there's something here that doesn't die and it's infinite. Tenemos aquí un punto de inicio que al notar que hay algo aquí que no nace y no muere, que no tiene inicio ni fin. Can you find any limits in that? Is there any limits in there in that nada? ¿Puedes encontrar el límite en esta nada? No, no, nada. No, no hay límite. Ya No no limit. tengo, no hay palabras, ya no tengo queja, no tengo de dónde agarrarme de algo, no, nada. Ya no tengo excusa I have no de words. algo. I have no words, no excuses, no complaints, nothing to hold on. Okay, so then that's step one. You start there every time. Ese es el primer paso, siempre se inicia ahí, cada vez. Does that light know any problems? Does it know any problems, that light? ¿Esa luz conoce algún problema? Es fascinante, me dio la respuesta que he buscado en 10 años y no la he encontrado. This is so impressive because you just gave me the answer that I've been looking for 10 years. No sé qué hago aquí, no sé cómo entré, no sé cómo llegué, pero hoy estaba tan perdida y no sabía cómo salir de eso. Y pedí de verdad un milagro I don't know how I got here. Yeah. y I don't know how I got here. pinché y entré, no sé cómo entré ni cómo llegué acá y esta es la respuesta que Jesús me está dando a través de todo lo que he estado todo el tiempo pidiendo. Gracias de verdad. Gracias. I don't know how I got here, but I was having a hard time today and I just came and all of a sudden I experienced, Jesus giving me this miracle. This is what I was looking for. Thank you. Okay. So now all we have to do is anything that you can now have contrast. You can see, okay, that's the light. And if I have a single twitch, that means I just said no to that. Todo lo que tienes que hacer es simplemente darte cuenta que la luz está aquí, que es completa y que si tienes algún tipo de incomodidad, simplemente admitir que eso no es la luz, ¿no? Es continuar en la luz. O sea, tienes ese poder. So let's get to know this little light. Okay, so is it scary when you see that light? Is it scary, Jacqueline, to look at that? Jacqueline, vamos a notar un poquito más la luz. ¿Te sigue dando miedo ver la luz? ¿Te da miedo? No, ya Sí. no, es como que se me acabó la película, los libretos, ya no tengo de dónde agarrarme, no sé cómo hacer para sufrir ya. Ya se me acabó la excusa. It's as if right now I run out of scripts. I have no excuses. Te quitaste todo. You took away everything.
It's good to start from zero, before zero. Es bueno empezar desde cero y antes del cero, ¿no? Okay, so now that when you watch that bubble diagram, the bubble video, you'll see, okay, there's light, and then there's the desire not to be that, and you just clear the desires out, and all you have left is what you are. Sí, cuando ves la burbuja del sueño, ves que aquí afuera está la luz y adentro están los deseos de no tener la luz. Simplemente aclaras eso y todo lo que va a haber es la luz. But see, every time we don't follow Jesus, we're arguing not to be the light. Ajá. Cada vez que no estamos siguiendo a Jesús, simplemente estamos argumentando no ser luz. Yes. Ya entendí, nada real puede ser amenazado. I just realized, I just understood nothing real can be threatened. Thank you, that's for all of us. Acabo de entender. Gracias para todos. Gracias. Oh, Gracias. de nada. De Oh, nada. it's beautiful, Jacqueline. Gracias. Okay, and then now you can know, we know the truth. That's the holy instant, and we do not accept anything in our mind other than the holy instant. Y simplemente eso se llama el instante santo y no aceptamos nada en la mente que no sea el instante santo. Okay? We call that the light stain. That's the light test. Everything gets the light test. Y eso le llamamos el test o la prueba de la luz y a todos se lo aplicamos. Okay, so the light is infinite, unchanging. Así que la luz es infinita e inmutable. Okay, only what's infinite can recognize what's infinite. Solamente lo que es infinito puede reconocer lo que es infinito. The ego can't, and it can't recognize infinite because it's finite. El ego no puede reconocer lo infinito porque él es finito, es limitado. But as long as we like the play of diving into the finite bubble and feel small and little, and we need to get Jesus's help to wash out those subconscious desires. Mientras sigamos disfrutando el echarnos un clavado a la burbuja del sueño, necesitamos a Jesús que nos ayude a limpiar todos esos deseos subconscientes. So then it's simple. It's like, it's simple. Simple. It's like, okay, I got a twitch. That means I'm saying no to the light. Show me the desire for this twitch. En el momento que siento algo incómodo, significa una negación de la luz y ya le preguntamos a Jesús, muéstrame dónde tengo el deseo de tener esta experiencia de negación de la luz. So there's light and everything else is a twitch, and then you just release it to a miracle. Hay luz y todo lo demás es simplemente un dolor, una incomodidad y simplemente le decimos a Jesús que lo libere. So thank you so much for that. That's for all of us to be reminded how simple and easy it is to recognize light. Y esto, gracias por recordarnos esto, es el hecho de que lo simple y fácil que es decirle, o sea, no a todos esos deseos y llegar a la luz, ¿no? Y Jesús te va a preguntar en ese instante qué está detrás de todo eso. Y cuando llegas a nada, sabes que tienes todo. Okay, and Jesus is going to ask you when you get to the emptiness, to the nothing, what's behind it, and you realize that you have everything. Oh. Gracias. And it's been here all along. We've had everything all along, and that's what the happy laughter is. Es eso, que hemos tenido todo el tiempo, y es lo que esta
felicidad significa, ¿no? Yeah, that's beautiful. It's like I've told this story because it's so humbling with my niece when I said, well, what do you see in the light? Es una experiencia muy, se puede decir como con mi nieta, humble. I can remember, es como nos hace muy humildes cuando le pregunto a mi nieta ¿qué ves en la luz? She said, all is forgiven. Oh, okay. Que todo es perdonado. 7-year-old, the whole Course in Miracles. I'm going, oh my God, that's it. Tiene 7 años y eso es todo el curso de milagros. And you said that's the whole Course in Miracles. You just said it. I have everything. It's everything already. Y eso es todo el curso de milagros resumido en el hecho de decir, tengo todo. That's all we're invited to, is to accept that we're already everything. Todos estamos invitados a eso, de aceptar que ya tengo todo. Somos todo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Anyone else have a question for Jesus? These are good. ¿Alguien más que tenga una pregunta para Jesús? Se está poniendo bueno. Or you can share your experience where he showed you the pleasure and pain of the same. Yo tengo una pregunta. She's got a question. Hola, Stella. Hola, Hola, Estela. hermanita. Le estaba preguntando a Jesús si realmente hacía esta pregunta o no, porque hace mucho que padezco de esto. Digo, ya sé, hoy escuchaba que tenemos que sanar la mente para que sane nuestro cuerpo. Y en realidad hace bastante que estoy en contacto con el curso de milagros. Para mí ha sido maravilloso. Yo sé que he avanzado mucho, que Jesús me acompaña día a día, pero tengo un problema, voy a ir directamente. Hace muchos años que tengo mi intestino complicado. Me han dicho que es un colon irritable, pero es terrible. O sea, he hecho de todo, o sea, la dieta que me dicen, la medicación, la tomo para no tener dolores. Okay, Estella, can you just let Marco Pero tengo translate? eso, es horrible, no me mejoro, hermano, la verdad. ¿Qué es? Estela, voy a traducir nomás para que no perderme, pero she's saying that for many years she's been having these problems with her colon, irritable colon, her digestive system. And she mentioned something about how in the Course in Miracles it says that in order to heal the body, you first need to heal the mind. Y adelante. And she was asking this question to. So what she has the questions about healing the mind so that the body reflects the healing. Yeah, she's been having these problems, with her health. Okay. So shall we just ask Jesus about it? ¿Le podemos preguntar a Jesús al respecto? So we can just ask Jesus. Let's all ask Estella, what's he telling you? Vamos a preguntarle a Jesús, Estela, ¿qué es lo que Jesús te está diciendo a ti? Que tengo que buscar qué hay detrás de eso. That I No have me to, doy cuenta.
that I have to look what's behind all this that I'm not like being aware of. So you can ask, Encontrar cuál es mi okay, deseo, de que eso persista. Yeah, specifically to find out what is the desire for this to persist, to continue in my life. so ask him, Jesus, do I have a desire for an experience of feeling wronged? Y le vamos a preguntar, Jesús, tengo un deseo de experimentar todo este malestar subconsciente. ¿Qué es lo que te dice? Que no, o sea, yo lo que me doy cuenta es que no quiero, no tengo deseo de tener esto, este malestar, quiero sentirme estar bien. She says that she gets the answer that no, that she doesn't have the desire to experience this, that she wants to feel well. Well, okay, so there's two levels to look at. Hay dos niveles para que tenemos que observar esto. So there's the voice up here that says, I want to be well, but yet down deep in the subconscious mind, there's some kind of wanting the experience. Hay dos niveles en el cual el consciente dice, ok, no quiero esta experiencia, pero a un nivel inconsciente está el deseo de tenerla. So we don't want to judge either one. We just want to listen for what the desire is. What is the desire that could be generating this experience? No queremos juzgar estas experiencias al observar esto. Simplemente queremos observar cuál es el deseo subconsciente de tener esa experiencia. So we're just going to ask Jesus with a Jesus gives us a yes or no. We have to ask down here and let Jesus do the answer. Jesus, do I desire an experience of feeling wronged? Somehow I've been wronged. Someone has done something wrong to me. Ok, Jesús, ¿acaso tengo la experiencia o el deseo subconsciente de sentir que alguien me ha hecho algo malo a mí? So Sí, this, tengo. Yes, sí la tengo. so now that opens up the gate. He can really help us. See, we admit it. Ok, y esto abre, por así decirlo, la puerta el momento de que se admite, ¿no? In Jesus, do I relish this experience of feeling like somebody's done something wrong to me? Y Jesús, te pregunto si estoy disfrutando la experiencia de sentir que alguien me ha hecho algo mal o me ha dañado de alguna forma. No, a mí me parece que esa experiencia, o cuando lo pienso, no lo disfruto, no, me duele. It seems to me that I don't, relish it when I think of it. Just doesn't seem like I relish the experience. So you have to, that's why you have to ask Jesus. We have to go to honesty of God and say, Jesus, is there some kind of relishing and wanting of this experience more than I'm realizing down there? Y es donde tenemos que tener mucha honestidad con Jesús y preguntarle, ¿hay alguna parte de mí, en mi subconsciente, que está disfrutando el tener esta experiencia? Directamente a Jesús. O sea, es una pregunta que le hago a él. Sí, hay una parte directamente con Jesús, con toda la honestidad que puedas decirle, hay una parte en mi subconsciente donde estoy disfrutando la experiencia de tener este malestar, ¿no? en mi cuerpo. Es una pregunta que yo le hago a él. Sí.
Sí, me dice que sí. The answer is yes. He says yes. Okay, so he's taken us deeper into the mind and just be with the wanting of the experience to say, okay, Jesus, that's good. You've shown it to me now. I'm just willing to see how much I really like it down there. Jesús te está llevando a un nivel más profundo de la mente y es como simplemente ahorita tener el deseo de mantenerte observando eso, es como lo que se te sugiere, ¿no? De verlo, observarlo. Y es como que fuese como una atracción a la muerte, una atracción al dolor. It's like I realize that there's some kind of attraction to death and pain. Yes, it's so fantastic. Go, girl, go. Eso es muy fantástico. Sí, sí, muchacha. And you can ask Jesus, am I willing to accept that a miracle change my mind that this pain has value? Y le puedes preguntar a Jesús que si estás dispuesta a tener el milagro de cambiar la creencia de pensar que el dolor tiene algún tipo de valor o recompensa. Es como que eso está muy arraigado. It's like deeply ingrained. I realize, it's deeply ingrained. Is how you say, like. That's good to see. Now we can ask him for some additional help. Es muy bueno darse cuenta y verlo, y le podemos pedir más ayuda, una ayuda adicional. And we can see how these things, like you're saying, you can feel the attraction, but that's the first good step. Y al principio, pues tenemos que sentir esa atracción, ¿no? Que está muy profunda, arraigada, y es el primer paso, darse cuenta. So now we can go, okay, Jesus, I'm feeling, I'm not, because they'll tell you, Jesus, am I ready for a miracle? Y le podemos decir a Jesús, preguntarle en honestidad, si estoy lista para un milagro. And what do you hear? ¿Y qué es lo que escuchas? Como que aún no. Not yet. See how well we can hear Jesus. This is helpful. She's hearing him, and that's honesty of God. Eso es muy útil en escucharlo, ¿no? Escucharlo y lo que sucede cuando somos honestos con Dios. So what he's helping us to see is that we resist the miracle. And so now he's going to show us why we think it's valuable not to get a miracle. Es muy útil darse cuenta de cómo resistimos el milagro, ¿no? Y cómo lo negamos, ¿no? O sea, darse cuenta cómo lo estamos negando. So now we can go, okay, Jesus, I think I'm confused down there. Y podemos decirle y admitir a Jesús, ok, creo que estoy confundida acá en mi subconsciente. Can you show me what benefit? Oh, go ahead. ¿Me puedes mostrar qué beneficio? Can you show me what benefit I think I'm getting by holding on to this pain? What in this feeling that I've been wrong? Show me what I think I'm getting out of it. ¿Qué beneficio estoy obteniendo al aferrarme a nivel subconsciente a este dolor? ¿Me puedes mostrar?
o me puedo dar cuenta. I can see it. I'm aware of it. Ask him, Jesus, do I think I actually get happiness out of this? Le puedes preguntar, Jesús, ¿crees que yo estoy de alguna forma pensando que puedo obtener felicidad de esto? Sí, Sí, And so she's giving us a great gift here to see how it's flipped in the mind. We're confused at a subconscious level of how to get happiness. nos estás dando un gran regalo al mostrarnos cómo tienes esta situación como un poco volteada, ¿no? De creer que puedes aferrarte o obtener felicidad aferrándote a una situación de dolor, ¿no? So in the light of divine being and honesty of God, Jesus, am I willing to see I can never get happiness this way? En la luz del ser divino con Jesús, me puedo dar cuenta de que no o nunca puedo obtener o obtendré la felicidad a través de esto. ¿Me puedes mostrar esto, Jesús? sí, Sí. siento que me... So now I ask him, Jesus, am I willing to see that I'm powerful to change enough to change my mind about this? Y ahora le puedes decir a Jesús, si estás dispuesta a ver qué poderosa eres, lo poderosa que eres y el poder que tienes de poder cambiar de opinión con respecto a esto. Sí, Sí. And now you can ask him, Jesus, have I accepted the miracle? Y ahora le puedes preguntar, Jesús, ¿he aceptado el milagro? honestamente siento como que me dice que debo estar más humilde. In all honesty, I feel like he's telling me that I must be, I will, must try to be more humble. So let's just ask him again, though, this just one question. Jesus, did I accept the miracle for this? Yes or no? Solamente tienes que hacer la pregunta a Jesús, de decirle, Jesús, ¿he aceptado el milagro, sí o no?
See, accepting miracles. Sí. Yes. It's yes. Okay, now we're gonna all look. Who else heard that she accepted the miracle? Who else heard it? I heard it, I heard it. Yeah. So you have to translate for her. She knows. ¿Quién más escuchó que ella aceptó el milagro? Todos. We all heard it. See, everyone can hear it if you listen to Jesus. The miracle is for everyone. So when you accept the miracle, we can all hear it. Todos lo escuchamos, todos pudimos escuchar y compartir contigo cuando aceptaste el milagro. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tan fuerte el ego que ahora cuando yo estaba concentrada con ustedes, ¿no? Me golpeaban la puerta y no me pude concentrar lo que me estaban diciendo. Disculpen. Thank you. I was really, my ego was really fighting the experience, Yes. and I couldn't concentrate, on what you were saying. Yes, but you did a great job saying no to the ego. Pero hiciste muy buen trabajo al resistir, ¿no? Al ego y decirle no. Do you see how powerful it is Amen. to say no to the ego and listen to Jesus anyway? Wasn't that powerful? ¿Te das cuenta qué poder tienes en decirle no al ego y sí a Jesús? ¿Qué tan poderoso es eso? Sí, muchas gracias. Yes, thank you. Yeah, it's very powerful. She just went for it. Muy poderoso, muy poderoso. Ella lo hizo. Because we got Jesus on our side. Tenemos a Jesús a nuestro lado. She's got Jesus behind her. He's walking with us. Ella tiene a Jesús a sus espaldas, caminando con ella. But that was a spectacular demonstration, that gift she just gave us. Y eso fue una demostración espectacular del regalo que nos dio, que ella nos dio, que Estela nos dio. One is the ego's going to fight the looking. Una, que el ego va a resistir el ver, But we have to say no to it. No, we can hear Jesus anyway. pero tenemos que decirle no y escuchar a Jesús de cualquier forma. And that we can always hear him regardless of whatever's arising in consciousness. Y que siempre podemos decirle sí, no importa lo que surja en la conciencia. And then he's going to guide us perfectly to show us that there's an attraction to these things. We're really attracted to pain. Y él nos va a mostrar exactamente dónde nosotros tenemos una atracción, estamos atraídos a este dolor. See, and that's how it's the attraction. We're trying to get pleasure and pain at the same time. This is a beautiful example. Y esa es la atracción de tratar de obtener el placer y el dolor al mismo tiempo. Ese es un ejemplo muy bello. But then the looking gets really easy because if you haven't accepted the miracle, you think that there's heaven down there. And she gave us a perfect example of how when we get confused down there, we actually think pain is happiness. Nos da un perfecto ejemplo de cómo estamos confundiendo el dolor con placer ahí abajo y experimentamos todo esto, ¿no? De malestares. But all we're doing is just clearing up the confusion. That's all it is. Pero realmente lo que hicimos es limpiar toda esa confusión. That's it. He's just helping us quit being, to clear up the confusion that pain and pleasure have some kind of value. Y lo que hace Jesús es simplemente ayudarnos a limpiar la confusión de que el placer y el dolor tienen algún tipo de valía, ¿no? De valor. So thank you. God, these have been great. Gracias, Dios estuvo haciendo muy Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Cuando tú dijiste eso, que ella tiene a Jesús allí detrás de ella y que está a nuestro lado, era lo que yo estaba pensando cuando abrí los ojos y lo vi a Jesús acá, en mi imagen. Yeah, thank you, sister. When you mentioned that I had Jesus behind me, that's exactly what I was thinking, it made me feel really good. Thank you.
We love seeing him behind you. Looks like he's holding her. Yeah, it looks like he's holding you. Parece que te está sosteniendo. Eso es milagrosa, hermanita Kay. You're very miraculous, Sister Kate. Mucho amor, much love. Mucho amor, mucho amor. Gracias. Is there anything else for tonight? ¿Hay algo más esta noche? ¿Algo? I'm hearing yes. Okay, who's got something? I hear yes. Mary hears yes. Okay, here she comes. Here comes Kathleen. Give it to us, Kathleen. Aquí viene Kathleen. Compártenos, Kathleen. Hi there, everyone. Hola a todos. Okay, I received a prompt that it's time once again for the cactus story. Okay. Acabo de recibir una señal de que es más, necesitamos la historia del cactus. Yes. Sorry, folks. I love it. Well, especially because we're talking about pain and pleasure. And Sí, especialmente porque estamos hablando acerca del dolor y el placer. very early in my stay at the center, I Al inicio de mi estancia en el centro, had a picture given to me by Jesus about a certain dynamic about how I viewed and created pain and pleasure. se me dio una imagen de Jesús en la cual vi la dinámica, cómo valoro el placer y el dolor. And the way the story revealed, I saw myself splitting in two. There was the good Kathleen, and then there was the evil twin Kathleen. Y la forma en que se desarrolla la historia es como verme a mí misma dividida en dos, la buena Kathleen y la no tan buena demonia Kathleen. And the evil Kathleen decided that she was going to take the quote, good Kathleen, and throw her into a cactus. Y que la Kathleen demoníaca había decidido agarrar a la Kathleen buena y lanzarla a un cactus. And so there the good Kathleen was with the arms outstretched as if on a crucifix. And I was completely impaled by the cactus tree. So I'm hanging up there, looking over at the evil twin. Y estaba en esta imagen viendo cómo la buena Kathleen estaba ahí ensartada en el cactus como crucificada, y aquí la escena está la mala Kathleen viendo todo esto. So meanwhile, the evil twin is so delighted and she's rubbing her hands together. Ha ha, look what I did to you. Y mientras tanto, la Kathleen demoníaca está frotándose las manos diciendo, mira todo lo que te hice. And the Kathleen up on the cactus tree also had a reaction that surprised me when I saw it. And the reaction was that I was completely happy with hanging up there on the tree. Y también vi la reacción de la Kathleen buena ahí ensartada en el cactus, colgada, que estaba disfrutando, estaba feliz con la experiencia. So one part of me really enjoyed inflicting pain. Así que una parte de mí estaba realmente disfrutando el causar dolor. And the other part of me also was delighted by feeling the pain. Y que la otra parte mía estaba realmente
disfrutando la experiencia de tener ese dolor. When I was hanging on the cactus, there was great pleasure. Cuando estaba And yeah, colgada en el cactus había mucho placer. so I had an experience of both, but it all culminated when I was able to see, with Jesus's great support and assistance, that I was the one that created both experiences. I created that script. Okay, I started it. y todo culminó cuando me pude dar cuenta junto con Jesús que yo fui la creadora de ese guión, de ese script. So the feeling tonight, as Kay was speaking about how pain and pleasure is the same, once again, the cactus tree story surfaced and Jesus gave me the prompt. Talk about your cactus tree. Sí, ahora con la historia de que nos estaba compartiendo, de cómo el dolor y el placer vienen siendo lo mismo, de repente sentí este llamado de compartir mi historia del cactus. Yeah, there's so much in that story because you're seeing that she saw that she was the one making the choice and choosing that miscreation. Y hay tanto en esa historia porque ella se dio cuenta que ella misma estaba creando toda esta situación. And she's ridiculously happy about it too, as you will be too when you see that big picture. Y ella está inmensamente, pero es ridículamente feliz de darse cuenta de que ella estaba haciendo todo esto. Y lo vas a estar tú también. It's like one big relief. It was a relief and a great release. Y fue un gran alivio y una gran liberación. You know, so we think it's going to be really, the ego is going to make it seem it's really terrible to go down and look at all these things. El ego va a tratar de hacerte sentir que es muy terrible ir al subconsciente y darte cuenta de todas estas cosas. And you're going to get, you know, and you'll see the ego gets mad and it throws a fit. Y vas a ver que el ego de repente se enoja y hace un berrinche. But you just have to ignore all that and say, I'm looking anyway. Pero tienes que ignorar todo eso y decir, no, de todos modos voy a ver. Yeah. So yeah, there are all sorts of surprises when you allow him entry into your subconscious mind. Hay muchas sorpresas cuando permites que él entre a tu mente subconsciente. Highly recommended though. It's highly recommended. Es lo recomiendo altamente. Thank you, Kathleen. That's beautiful. Gracias. Well, thank you all. This is so beautiful. Thank you for joining us. We love you. Los amamos. Buenas noches. Buenas noches. Good night.